¿Tienes una orquesta favorita? ¿Acaso conoces a los músicos que hacen parte de ella, o su historia o su trayectoria? ¿O cómo llegan a ti los videos de tus sinfonías favoritas? Incluso la historia y la trayectoria de un maestro que te haya dado clases. Pues acompáñame a descubrir todo eso y más en La Clave Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Clave Podcast. Mi nombre es Oscarly Rivas y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una invitada muy especial, María José Díaz, quien es violinista del sistema, estudiante de medicina y egresada del Conservatorio de Música Simón Bolívar. ¿Cómo estás, María José? Es un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias, el placer es mío y bueno, quiero aprovechar también esta ocasión para decirte cuán orgullosa estoy de que, ver a mi amiga ya casi a punto de graduarse también de su licenciatura. Ay, qué lindo, te quiero mucho. En esta oportunidad, María José nos va a contar un poco sobre su trayectoria en la música como ser humano y como estudiante de medicina. Cuéntanos, María José, ¿cómo fue que llegaste al sistema? Ok, bueno, todo empezó cuando yo tenía 5 años. Mi mamá decidió, nosotros vivimos en Parque Central y mi mamá decidió meterme en el núcleo San Agustín, que nos quedaba ahí mismo, pues. Y bueno, empecé en el coro. Estuve, de hecho, desde los 5 hasta los 11, más o menos, años en el coro. Y después fue que entré a la orquesta. ¿Y cómo fue esa transición del coro al violín? Bueno, todo fue porque, en el núcleo solían hacer como cada cierto tiempo un propedéutico orquestal. Y entonces ahí recuerdo que nos agarraron a todos, a los que teníamos como más tiempo en el núcleo, y nos pidieron que colocáramos 3 opciones de instrumentos. Y bueno, dibujáramos nuestras manos en una hoja. Yo recuerdo que el instrumento que a mí me mataba era el clarinete. Yo decía que yo iba a ser clarinetista y que bueno. Y de segunda opción puse el cello. También me encantaba el cello. Y luego fue así como que, una tercera opción, ¿qué pongo? Violín. Y al final me dijeron, no, tienes las manos muy pequeñas, entonces yo creo que lo mejor es el violín. Y yo, bueno, será. Pero luego al final me encantó y creo que era mi instrumento. Entonces después de que me dan el violín, inicio ahí en el núcleo San Agustín, desde la infantil hasta la juvenil, y luego paso a la José Francisco, que era como la regional centro que ensayaba ahí en el núcleo San Agustín. Recuerdo que, ese paso de la juvenil a la José Francisco, la orquesta regional, fue bastante impactante, sí. Sobre todo porque, me di cuenta de que no era mucha la gente que seguía, ¿sabes? Porque yo venía como con mi gente del núcleo desde siempre, creciendo y tal, y cuando llegan las audiciones para la José Francisco, solo 2 personas pasamos, yo y una gran amiga, pero del resto todos se quedaron y al final incluso dejaron la música. Y en ese momento creo que fue uno de los momentos en los que yo dije, berro, esto como que, es como complejo, ¿sabes? Se está poniendo seria la cosa. Sí, se está poniendo seria también. Bueno, luego en la José Francisco estuve como 3-4 años y de ahí salté a la Orquesta Juvenil de Chacao con el maestro Ulises Ascanio. Ahí trabajé con él 1 año y de ahí pasé a la Landadera. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que querías ejecutar el violín de manera profesional? Creo que fue cuando estaba ya saliendo de la José Francisco, en ese salto hacia la Juvenil de Chacao. Recuerdo que en ese momento empecé a ir a los conciertos que sí de la Teresa, de la Caracas, y era como, me di cuenta que era mi sueño, quería estar en esas orquestas, quería formar parte de eso, ¿sabes? Que, si bien ya estaba en el sistema, lo veía como... Un poquito lejos. Sí, un poquito lejos. ¿Cómo llego hasta allá? Sí. Exacto, pero fue así como que, esto es lo que quiero y voy a hacerlo todo para llegar. Cuando decides irte de la Juvenil Chacao para audicionar a la Landadera, ¿sientes que hubo algún tipo de cambio? ¿Sientes que fue fuerte la transición? ¿Cómo te preparaste para eso? Sí, lo que pasa es que cuando yo me fui de la Juvenil de Chacao, fue porque mucha gente empezó como a migrar de la orquesta y metieron a la infantil, mezclaron las 2 orquestas, la infantil y la juvenil. Entonces, por supuesto que fue como un retroceso, por así decirlo, para mí que ya tenía bastante tiempo ahí, y fue como que, mi momento aquí terminó, yo me voy a salir y veré qué hago, porque yo no tenía realmente nada seguro. Entonces recuerdo que renuncié a Chacao y me vine que sí al día siguiente para la sede a ver qué hago. Sí. Y recuerdo que estando ahí en la entrada me encontré a Humberto, el de violín. Y él me dice, ¿qué estás haciendo ahorita y tal? Y yo le digo, no, nada, acabo de renunciar de Chacao.
Y dije, ok, perfecto, necesitamos violines en la landaeta. Ay, Porque qué cool. fue justo en ese momento en el que como que toda la gente de la landaeta se fue para la Bolívar y tal, y estaba haciendo, necesitamos violines, vente tal, vamos a hablar con Ana Laura y Elizabeth, que eran como las cabezas de la fila, para que ellas te escuchen y vemos pues. Y así fue, que entré de invitada y bueno, y te conocí. Me encanta. También tenemos información sobre que estudias medicina en la UCB. Ujú. ¿Cómo fue esa ambivalencia entre la orquesta y la carrera de medicina? Bueno, eso es un poquito complicado, porque realmente la medicina también fue mi sueño desde siempre, o sea, desde que era pequeña siempre era como que yo voy a ser médico. En el colegio, cada vez que hacíamos como un acto de profesiones y tal, yo iba vestida de médico con mi bata y todo, porque bueno, también crecí en un ambiente lleno de médicos, mis papás son médicos y, o sea, queriéndolo o no, estaba como influenciada por ese lado. Entonces, bueno, recuerdo que cuando llega el momento de ingresar a la universidad, fue así como que, ¿será? Sí. Fue como un año después de que estabas en la Sí, landaeta. un año después de que estaba en la landaeta. Fue como que, bueno, sí, yo me voy a arriesgar, vamos a ver qué tal. Y recuerdo que la gente me decía, eso no es posible, no sé qué, vas a tener que decidir y O el tal. violín o la medicina. Y yo decía, no, yo puedo con todo. Fue como un errorcito. Porque yo creo que a mí me faltó como que sentarme y decir, es cierto que en algún momento voy a tener que decidir. Pero yo decía como que no, eso es imposible, yo voy a poder con todo siempre y tal. Y bueno, llegó el momento en el que tuve que decidir el camino, que fue cuando me tuve que salir de la landaeta. Pero bueno, al mismo tiempo siento que lo supe llevar, ¿sabes? Porque, Sí. o sea, si recuerdas, me salí de la landaeta cuando estaba ya pasando a cuarto año de medicina. Y Lo lograste. Sí, fue porque, el horario me chocaba y tal. Pero también en ese momento lo que me hizo como que seguir, porque, o sea, si bien la medicina también era mi sueño, la música es mi vida, pues. Y lo que me hizo como seguir fue la esperanza de volver, de no abandonar el violín por completo. De hecho, en ese punto fue cuando yo me enfoqué más en mi parte, o sea, mi repertorio violinístico y tal. Y bueno. ¿Y cómo lo llevaste? Porque a mí me parece súper... Yo me siento muy orgullosa de ti también, porque nunca dejaste el violín. O sea, tú incluso estás terminando la carrera de medicina y te acabas de graduar del conservatorio. Sí. Entonces, como que buscaste la manera de enfocar todo de una manera que te funcionase a ti, a pesar de que no estás ahorita en ninguna orquesta, pero en cualquier momento puedes retomarlo, porque no es como que abandonaste el violín o dejaste una cosa por otra, sino que te estás enfocando tanto en ti que eso hace como que relucir todo. Sí, bueno, o sea, yo siento que todo está lleno de sacrificios, porque, o sea, si bien en ese momento tuve que sacrificar la orquesta, después cuando decidí enfocarme en mi parte individual, eso también fue como que, bueno, voy a estudiar de tal hora a tal hora, estudio para la universidad y cuando esté descansando estudio violín. Luego de descansar de violín, estudio en la universidad. Y así iba, chama. Y así sigo haciendo todavía. O sea, es como que sacrificar que si el tiempo libre, que si el tiempo en las redes, que si salir y tal, por estudiar para que todo calce. ¿En qué momento entraste al Conservatorio de Música Simón Bolívar? Bueno, esa historia también es... Yo me cuento. Lo que pasa es que cuando yo entré a la José Francisco, yo no tenía profesor particular, porque bueno, como te conté, mi familia es de médicos, no de músicos, entonces por supuesto que no había como esa información del conservatorio, profesor, orquesta y tal. Entonces, entrando a la José Francisco me dicen, mira, tú eres la única que no tiene profesor. Y yo, hay que tener profesor. Y entonces me dicen, sí, resuelve eso para allá porque no puedes estar aquí sin profesor. Entonces yo dije, bueno, nada, voy a ir a donde la tallerista de la José Francisco para ver. Y esta chama a mí como que no, porque yo en ese momento era, además de que era la nueva, tenía como en desventaja que mi postura era muy terrible. O sea, yo tocaba con el violín aquí abajito y bueno, hacía lo que podía. Y entonces yo le digo, mira y tal, ¿será que me puedes dar clase? Ella, no. Y yo, y en ese mismo momento otra chama le había preguntado si le podía dar clase. Y le dije, ay, sí, está bien. Y a mí no. Y yo, ok. Recuerdo que yo fui acompañada de una amiga de la que te dije que quedó conmigo. Y ella me dice, la odio, que no sé qué. Y yo, no, tranquila. Yo tampoco quería ver clases con ella. Resolveremos. Entonces, bueno, luego fui para el tallerista del núcleo. Y él me dijo, yo no doy clases, pero tengo un amigo. Me lo recomendó tal.
hice clic de inmediato. Mi profesor Jorge García, de verdad que en mi corazón, desde siempre, y él fue el que me impulsó a entrar al conservatorio cuando yo tenía como 16 años más o menos. Él era profesor ya del conservatorio, entonces fue ahí como que... Y él mismo también era tallerista de la juvenil de Chacao. Entonces él también fue así como que entra a Chacao, prepárate, audiciona y entra. Mari, te graduaste en tiempo récord, literalmente. Sí, aunque bueno, no te creas, porque, o sea, yo hice que sí los 3 primeros años con él de violín, pero luego él se fue del país. Seguí cursando las materias teóricas, pero el violín lo tenía ahí como que... Fue en ese momento cuando entré a la academia con el maestro Luis Miguel, pero obviamente eso no me contaba en el conservatorio, pues. ¿Entiendes? Hasta que salí de la landaeta, me enserié otra vez en el conservatorio y saqué todo. Sí, es que es complicado porque uno tiene como muchas cosas encima y de repente hay que ir para el paraíso a ver lenguaje musical y uno y que... No. ¿Cómo hiciste en ese proceso de la medicina al conservatorio y del conservatorio a la medicina? Ay, Dios, eso fue fuerte, chama, porque es que es lo que te digo, tenía que estar, o sea, el tiempo realmente es muy reducido, tenía que estudiar demasiado para la universidad y también para el conservatorio. Dígame, cuando cursé las materias estas que sí de textura, análisis, yo no sé qué, chama, eso era candela. Sí. Cuando me mandaban que si analizar las obras, que si el análisis de estructura, el análisis armónico, y yo, Dios mío, ayúdame, llamen a alguien. Sí. Entonces, obviamente le tenía que dedicar demasiado tiempo. Y muchas veces, posguardia, yo que sí, que sin haber dormido nada, a estudiar y a estudiar. Pero bueno, se pudo. ¿Cómo se toman en tu universidad tus profesores el hecho de que seas músico? Bueno, algunos se lo toman chévere, o sea, les gusta que hagamos otras cosas y tal, pero hay otros que se lo toman así como que, no, que la medicina y ya, ¿sabes? Y ven lo demás como distracciones. Pero yo realmente siento que el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. ¡Ay, qué fuerte! Me encanta. Además de que uno, o sea, la vida tiene que ser, o sea, tenemos que estar llenos, ¿sabes? De un poquito de todo. Hay que ser integral. Y yo veo esto también como un escape, ¿sabes? A aquel mundo tan, vengo a mi violín. Creo que esa es la razón por la que también decidí invitarte al podcast, porque yo siento que es importante mostrar las historias de profesionales integrales, porque a veces nosotros también nos enfocamos mucho en la música y yo quiero estar en la orquesta y quiero hacer esto con la orquesta, pero hay muchas otras cosas que nos preparan para ser humanos, para ser profesionales, y creo que es importante mostrar eso. Entonces yo creo que tú eres el ejemplo perfecto para eso. María José, y ahora que ya estás a punto de graduarte de medicina, ya el conservatorio está listo, ¿qué quieres hacer? Bueno, esa es una pregunta un poquitico complicada. O sea, lo único que tengo seguro en este momento es que apenas me gradúe de la universidad, lo que quiero es regresar a la orquesta. Y, o sea, realmente lo quiero, siento que lo necesito y bueno, después de ahí veremos. Habiendo pasado por todo este camino, ¿qué le dirías a la María José chiquitica de 5 años que empezó con el violín y después se desarrolló hacia otras áreas? Uy, Dios, se me pararon los pelos. Bueno, creo que le diría que estoy sumamente orgullosa de ella, orgullosísima de lo lejos que ha llegado. Nosotros también. Sobre todo porque, o sea, sabes, como desde siempre a veces uno como que no se cree hasta dónde va a llegar, si vamos a poder o no, y le diría como que lo hiciste bien, pudiste y siempre vas a poder, así que confía un poquito más en ti y todo se va a dar. Qué bella, me encanta. Bueno, esto fue todo por nuestro episodio de hoy. Espero que sigan sintonizando La Clave Podcast, síganos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, María José, por ser parte de este capítulo, de verdad fue muy nutritivo y especial. Y nos vemos en otra entrega. Bye bye. Chao. Que viajemos juntos. Por favor. Pero bueno, ya. No, tú te extendiste más.